Ahora, para la fase diagnóstica tenemos que tener en cuenta en qué estadio se encuentra el paciente para saber qué tipo de prueba realizar. Es una pregunta muy frecuente que me hacen a mí y es: ¿qué es mejor, la radiografía o la ecografía? Y es una pregunta que no tiene respuesta porque cada técnica y cada prueba está diseñada para un espacio y un escenario y un tiempo específico. En algún tiempo va a ser mejor la ecografía, en algún otro tiempo, en algún otro espacio, para otro paciente va a ser mucho mejor la radiografía. Y las dos son pruebas complementarias. Lo que más uno necesita a la hora de darle peso a un diagnóstico es que tenga muchas pruebas para lo último decir, sí, esto es. ¿Por qué? Porque tenemos radiografía, ecografía, gases arteriales, electrolitos, química sanguínea, cuadros hemáticos, y esto nos confirma el diagnóstico. Cuanto más pruebas tengamos, va a ser mucho mejor. Tenemos dos tipos de pacientes y según la curva del DO2, del aporte de oxígeno, debemos saber cuál prueba vamos a utilizar. El DO2, el aporte versus el consumo de oxígeno, siempre nos dice que nosotros estamos acá en una zona de independencia del aporte. Nuestro consumo es independiente del aporte. No importa cuánto nos dé, nuestro consumo es constante. Y vamos a tener después que nuestro paciente, que es así, se puede volver como este si la curva se empieza a desplazar hasta que estemos en un punto crítico del DO2, cuando nos volvemos dependientes de la entrega. Nos consumimos lo que nos entrega. Y en nuestro paciente con crisis respiratoria tenemos alteración en el intercambio gaseoso. O sea, vamos a ver en todos esos pacientes que nuestra curva se nos va a empezar a desplazar. Y el problema es que en la zona de independencia no hay signología respiratoria, pero en la zona de dependencia ya tenemos este paciente así, disneico, taquipneico, de pronto apneico, con dificultad respiratoria. Y ahí es donde viene la pregunta de qué prueba elegir. Si el paciente no está tan disneico y es un paciente que pueda desplazarse, posicionarse y someterse para una prueba de rayos X, pues se puede tomar la placa de rayos X. Pero si el paciente está disneico, apneico, taquipneico, con dificultad respiratoria, pues es un paciente que básicamente va a fallecer al momento de la toma de la imagen radiográfica. La gasometría arterial es la prueba gold estándar actualmente para saber la condición respiratoria del paciente. Ella es la que nos va a decir cómo está el PO2 y calcular según el PO2 la PAFI y saber si está por debajo de 300, que el paciente está en un estrés respiratorio, en una crisis respiratoria. ¿Qué pasa con la gasometría arterial? No todas las clínicas, no todos los consultorios tienen acceso a los equipos de medición. Y a pesar de que nosotros tenemos el acceso a estos equipos, en algunos pacientes, en el paciente de hipotenso, en el paciente de trauma, en el paciente disnéico, la toma de la función arterial es supremamente complicada y muchas veces no la podemos hacer. Nosotros quisiéramos hacerla en todos los pacientes, pero cuando no se puede hacer de sangre arterial, tenemos que hacerla de sangre venosa y ahí se altera muchísimo la interpretación de los gases arteriales. Sin embargo, este también nos mide electrolitos y otras variables químicas que también nos pueden ayudar. Cuando es arterial siempre la tomamos femoral. Nosotros no es que sea ley. Y esto nos sirve para establecer las metas de hacia dónde vamos a llevar al paciente, porque nosotros trabajamos en urgencias a ciegas y no podemos seguir trabajando así. Nosotros debemos saber en qué estatus, con cuáles variables ingresó el paciente para después de implementado tratamientos o maniobras, saber si el paciente está teniendo una tendencia hacia favorable o hacia desfavorable, porque en eso se traduce el cuidado intensivo, el monitoreo y soporte. Nosotros ingresamos un paciente con tales variables y vamos a ver en la evolución en lo que hagamos cómo va el paciente. Las imágenes diagnósticas entonces las vamos a ejecutar teniendo en cuenta el escenario clínico y pensando siempre en la seguridad del paciente. Siempre que ingrese un paciente disneico y ustedes vayan a hacer ya sea una radiografía o una ecografía, siempre piensen en el paciente, pónganse en los zapatos del paciente y todo lo que vayan a hacer siempre acompañen
básico con esta llave, que es el oxígeno, porque siempre recuerden que son pacientes oxígeno dependientes y son pacientes vallas en el alvéolo y que tienen alteraciones del intercambio gaseoso. De acuerdo a estos signos, ustedes van a clasificar si el paciente es apto o no para una radiografía o puede hacerse un ultrasonido. Los pacientes normalmente para radiografía con disnea no están así, normalmente están un poco mal geniados, pero no es que estén mal geniados, pero son pacientes que están muriendo. Entonces son pacientes que no se van a dejar fácilmente posicionar lateral y menos ventrodorsal para tomar una radiografía. Entonces ahí en el mejor de los casos, ¿qué hace el clínico? Sedarlo. Es un paciente que ya se encuentra con un compromiso cardiorrespiratorio, donde la mejor idea del veterinario es deprimir aún más el sistema cardiorrespiratorio para obtener una imagen diagnóstica, o sea, poniendo en riesgo a nivel 200% al paciente. Igual, tomar la radiografía implica entrenamiento, capacitación y manejo, porque ustedes pueden tener el mejor equipo de rayos X, pueden tener la mejor clínica veterinaria de la ciudad, pero si ustedes no interpretan rápidamente las patologías globales y groseras que puedan encontrar en un paciente de urgencia, igual el paciente va a morir, no va a depender de los equipos. Siempre es una trilogía: la infraestructura, los equipos y el talento humano, pero siempre prima dentro de estas la capacitación y entrenamiento del talento humano para diagnosticar heridas reumáticas, ocupación pleural, cuerpos extraños, neumotoras, Sí. masas, patrones de ¿Aló? edema, todas las Sí. Envíeme el número de su tía, porfa. Ahorita. una variable más que nos va a responder una pregunta cerrada: el paciente tiene líquido, sí o no, el paciente tiene contusión, sí o no. Pero hay que tener en cuenta que esta se realiza dentro de un escenario, y el escenario es este, donde está el paciente, porque para eso es una técnica portátil desplazable, supuestamente para darle más confort al paciente que la radiografía. Entonces igual, si ustedes van a hacer una ecografía de emergencia, posicionan, desplazan y someten al paciente, pues mejor hagan una radiografía, porque están poniendo el mismo riesgo que con la otra técnica. Por eso hay que tener en cuenta el escenario. Por eso la ecografía de emergencias sale y rompe los esquemas de lo que conocíamos como ecografía formal, de lo que conocíamos como rasurar a un paciente de la sínfisis mandibular a la sínfisis púbica, acostarlo en una cama, tener 5 personas para que lo tengan y demorarse 45 minutos en un examen. Eso era lo que conocíamos como ecografía. La ecografía de emergencia debe ser realizada por clínicos o médicos de emergencia que sepan cuáles son los objetivos puntuales y específicos para buscar en el examen, porque es un examen que da un número más. Como cuando uno toma la temperatura, uno busca ¿qué? Una variable, que es la temperatura, y después repite para mirar si esa variable subió o bajó. Igual la radiografía, igual la ecografía. Tomamos una ecografía de tórax para ver si hay derrame, hacemos una maniobra, repetimos la ecografía. ¿Para qué? Para ver si siguió el derrame o no está. Son variables, son tendencias para hablar en el paciente crítico y no están solas. Por eso no puede llevarse un paciente a un consultorio y hacer un examen ecográfico, porque no depende solo de la ecografía, depende del monitoreo, depende del soporte que se le esté dando al paciente. No es un examen solo, no es un examen suelto. Eso es lo que todavía no hemos tratado y no hemos entendido. Esto debe tener un soporte académico y científico. En este estudio del doctor Daniel Lichtenstein, que es el padre del ultrasonido del pulmón, él compara la radiografía, la ecografía y la auscultación torácica en diferentes síndromes respiratorios, encontrando que lejos por sensibilidad y especificidad la ecografía deja a las otras técnicas diagnósticas. Solo compara estas tres, porque uno diría, bueno, pero el TAC es la prueba gold estándar para el diagnóstico de las patologías cardiorrespiratorias. Sin embargo, estas tres no más, porque estas tres son las únicas que se le pueden realizar al paciente crítico, el paciente crítico que no puede desplazarse, posicionarse y someterse. Porque nosotros sí que tenemos aún más en contra del TAC y la resonancia magnética, porque nuestros pacientes no se quedan quietos. Entonces nosotros siempre que pensamos en ninguna de estas pruebas, debemos tener en cuenta el manejo anestésico del paciente y tener en cuenta los riesgos que va a llevar esto. No es que no se puedan realizar, ¿no? Si un paciente nos acepta el TAC y está en condiciones para el TAC o la resonancia, hay que hacerlo. Y bueno, esto es la medicina humana y nosotros no podemos trabajar con lo de medicina humana
porque tenemos que trabajar con lo que esté estandarizado y protocolizado para perros y gatos, y para eso pues, el doctor Greg Lisandro estandariza una técnica de evaluación ultrasonográfica del tórax, evaluando cada hemitórax en 4 cuadrantes en 2 modos. Después, si ustedes necesitan el artículo original, se los puedo enviar o está súper fácil para descargar. Y hay que tener en cuenta la semiología ecográfica, que es muy fácil comparado con la ecografía de abdomen, porque en la ecografía de abdomen ustedes deben manejar los parénquimas, la ecotextura y la ecogenicidad de varios órganos. Sin embargo, en el tórax solo es un órgano explorar, o sea, que nosotros tenemos el transductor, la piel, de la piel a la primera línea horizontal hiperecoica, toda la interfase que va a ser piel, grasa, fascia, tejido muscular, y después la primera línea hiperecoica va a ser la línea pleural. La línea pleural es una unión de la pleura parietal y la pleura visceral, y esta va a generar unas reverberancias debajo de ellas equidistantes que conservan la misma distancia, que van a ser las líneas A, y eso es un pulmón normal. En algunos pacientes se van a encontrar unas líneas verticales que se llaman líneas B, y es normal encontrarlas entre 1 a 2 por campo pulmonar. Hay que saber esto, pero hay que evaluar el pulmón en los 2 hemitórax y en los 4 cuadrantes. A pesar de ser solo un órgano, está lobulado, y cada lóbulo puede tener un comportamiento diferente a la hora de abordar el paciente. Si un paciente en trauma, en un hemitórax puede tener derrame y en el otro puede tener líneas B que se pueden asociar a confusión. En el modo B, en el modo M, vamos a encontrar el signo del mar y la playa, que va a ser las líneas A, que corresponden desde la piel a la línea pleural, a toda la interfase de piel, grasa, fascia, tejido muscular, y en la línea pleural hacia abajo el parénquima granular, que va a ser el tejido pulmonar. Ya, llevando todos esos conceptos a la clínica diaria, entonces vamos a ver a Aguirre, que es un felino persa de 3 meses que ingresa con una crisis respiratoria aguda. Estamos haciendo la exploración. Primer error es no suministrar oxígeno al momento de la valoración ecográfica. No vemos nada porque como no rasuramos no se ve nada, hasta que ya empezamos a ver esto. ¿Y qué de lo normal no hay? Líneas A. No hay líneas A, quiere decir que este es un patrón en masa de líneas B. No se ven las líneas A, quiere decir que hay muchas líneas B que se anteponen a las líneas A, donde debería haber la silueta cardíaca, no la vemos, el paciente no está rasurado, pero irradiado del pericardio vemos muchas líneas B. También tampoco vemos el corazón porque no son competencias del servicio de urgencia de la ecocardiografía. Para eso están los cardiólogos. Y cuando el paciente tiene sospechas o necesita el cardiólogo, tenemos que llamarlo. El diagnóstico ecográfico de Aguirre y la clasificación de Aguirre en ese momento fue un edema pulmonar alveolar severo. Tenemos el indicio de que de pronto el origen pueda ser cardíaco, porque uno no puede pensar de pronto que sea algo más crónico en tiempo, una neumonía, o de pronto sí un complejo respiratorio felino, o una neumonía por hongos en un paciente felino. Sin embargo, este es Aguirre a las 6 horas, que también nos da más indicios de que el paciente, posiblemente el origen de esa disnea sea cardíaca, de ese edema sea cardíaco, porque a las 6 horas el paciente responde favorablemente a la terapia de diuréticos y soporte del oxígeno. Mejora su patrón respiratorio, sigue siendo gato, estresado, alterado, la saturación está muy baja y debemos ir a mirar si eso concuerda con el examen de ultrasonido. ¿Por qué mejora el patrón respiratorio? Porque donde estaba inundado ahora se empiezan a ver líneas A. ¿Pero por qué sigue saturando bajo? Porque en otros campos pulmonares, cuando vamos a hacer la exploración de más campos pulmonares, todavía se empiezan a ver líneas B. Y eso da peso al momento de hablar con un propietario y saber la tendencia que está llevando el paciente. No solo mirar el patrón respiratorio y decir, no, sí está mejorando, sino ahora tener las variables de oxigenación y perfusión, como la saturación, como los gases, como la presión arterial no invasiva, y sumarle ahora un examen más objetivo
que es el ultrasonido para mirar cómo se está recuperando el paciente. Y este es Aguirre a las 12 horas. Sin embargo, la peculiaridad de él es que nunca recuperó la glucosa rosada, siempre estuvieron pálidas, casi cianóticas azules. Entonces el paciente se programa para control con cardiología ese día y el diagnóstico del doctor Iván fue una tetralogía de Fallot. O sea, me ayuda Carlos, por más que no recuerdo bien. Translocación de la aorta, hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación ventricular y me falta una. ¿Y comunicación atrial? No recuerdo. Pues esas 4 cositas tenía Aguirre. A los 3 meses ingresó al servicio de urgencias con una crisis respiratoria así, lo cual quiere decir que el pronóstico de Aguirre va a ser muy malo. Se fue con medicación para la casa y a los 8 días efectivamente volvió por otra crisis respiratoria, pero esta vez ya entró en paro y murió. Es un paciente que entra en paro en estas condiciones, es un paciente triage negro, no reanimable. La reanimación va a tener muchas consecuencias desfavorables más que favorables. El edema pulmonar entonces es la ocupación de los alveolos por líquido, ese espacio donde debería estar esa barrera haciendo intercambio gaseoso, está llena de líquido y eso va a generar las líneas B. Y si el paciente ingresa por paro y ustedes lo intuban y ya obtienen esto, pues no vayan a hacer ecografía porque seguramente van a encontrar líneas B. Estas ya se encuentran muy categorizadas y es, no hay líneas B y a medida que se va abriendo el pulmón húmedo van apareciendo líneas B. ¿Cuántas? Pues ahí hay que cuantificar. Otros edemas no tan severos, que ya la ecografía no se ven en masa, sino se pueden ver separadas y cuantificar cuántas pueden aparecer en un espacio de tiempo. Y así van a ir apareciendo pacientes y pacientes y pacientes donde ustedes puedan encontrar un diagnóstico más o un enfoque diagnóstico más para sumar a la lista de problemas que pueda ingresar ese paciente. ¿Eso es producto del edema? Es muy objetivo. De todas las imagenologías de urgencia se llama imagenología grosera, en global. Son cosas que alguien, cualquier clínico general puede observar sin necesidad de hacer 5 años de radiología, porque simplemente no vamos a profundizar en la ecografía, sino que nos va a dar una variable y una respuesta más. Es muy importante tener en cuenta que las líneas B se volvió un tema comercial y de moda, y siempre se habló de que si hay líneas B hay edema, pero no, las líneas B aparecen cuando hay pérdida de la ideación alveolar. Cualquier patología, cualquier compromiso que cause pérdida de la ideación, que cause un colapso, que cause una ocupación, va a generar que aparezcan estas líneas B y pueden encontrarse en fibrosis, en neumonía, en colapso, y hay que tener en cuenta, muy importante, asociarlo al motivo de consulta, a la historia clínica, a la anamnesis y al estado clínico del paciente. Y en este estudio de este año, pues también se utilizó para categorizar y ayudar a categorizar al paciente con enfermedad valvular crónica degenerativa según la cuantificación que tuviera, algo que ya sabíamos nosotros, pero como nosotros no somos ordenados, no llevamos tendencias, no llevamos estadísticas, no llevamos registros de los pacientes, pues nunca lo publicamos, pero es saber, si el paciente está en fases congestivas de la enfermedad cardíaca, va a presentar líneas B, y entre más avanzada esté la fase de la cardiopatía, más líneas B va a presentar. Las masas en el tórax también, cuando nosotros colocamos a nivel del tercer o cuarto espacio intercostal y transductor y vemos el corazón lejos y en lugar de ver pulmón vemos una estructura con bordes fijos de cofinicidad mixta que desplaza el corazón y desplaza el pulmón. Por aquí arriba empieza a aparecer el pulmón de líneas A, línea pleural y líneas A, por acá arriba, aquí está la masa. Pues ahí la técnica de ecografía queda un poco obsoleta y hay que remitir al paciente al TAC. Y en el TAC, pues ya clasificar y tratar de cuantificar cómo está esa masa. En este caso, pues la masa ocupaba toda la cavidad torácica y en la punción salió estructuras, la celularidad era un timoma y era un paciente con leucemia. El paciente ya es remitido al servicio de oncología y al servicio de medicina felina para seguir el acompañamiento. Nosotros estabilizamos y ya, pues que ellos, a ver qué pasaba con reo.
Mismo paciente, otro tipo de paciente, que Alvarito, que está aquí sentado, compartió las imágenes. Pulmón por acá en la esquina, después corazón acá desplazado y la masa. Este paciente, si no tuvo tanta suerte, por Alvarito, como es muy curioso, hace la necropsia y encuentran la masa en la cavidad torácica, toda la cavidad torácica, y por acá el pequeño espacio que tenían los pulmones colapsados para hacer intercambio gaseoso. Otras masas, ya no tan grandes, que encontramos como hallazgos incidentales, líneas B y patrón nodular, que son esos círculos negros que se encuentran pegados a la pleura, y en el otro cuadrante, derrame. Y son gatos que el motivo de consulta es: está decaído, no come bien. Donde en un gato puede ser todo el libro de medicina felina, de diagnóstico diferencial, esto nos ayuda a tener un poco más de claridad qué problemas están pasando. Y si no nos da el problema primario, por lo menos se nos dice que hay que resolver rápidamente, que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Estos son los derrames, derrame pleural, gato, 7 kilos, ingresa, porque el motivo de consulta es que el gato no se quiere mover, entonces pasamos a la fase de la ecografía, y en la ecografía encontramos un derrame. Hígado, diafragma, desde el cuadrante patodiafragmático del protocolo AFAS. Desde ahí tenemos el enfoque diagnóstico que nos puede dar el protocolo. Este paciente dice paciente de urgencia por trauma, orto negro, un gato jadeante, ya significa demasiado peligro, que por eso el rasurado no es para una ecografía rápida ni para una puncióncita rápida. El rasurado ya es que él cubra desde una punción hasta una toracotomía, porque lo que tiene el gato que ingresa jadeando es simplemente manifestando algo que está muy grave. En la fase diagnóstica de ese gato está entonces mamando gatos. Los derrames. Pues ahí está el eco, vamos a mirar la ecografía, vemos el pulmón colapsado. Recuerden que el pulmón no lo vemos, el pulmón lo interpretamos, pero como el pulmón tiene aire, nos va a generar líneas A. Cuando ya vemos el pulmón, es que el pulmón está colapsado y se produce ese signo de hepatización pulmonar, y es ver el pulmón como un hígado. ¿Y quién está colapsando el pulmón? El líquido libre que está en la cavidad. La ecografía es muy mala, esto es 2015, todavía estoy aprendiendo a hacer ecografía, hago muy mala ecografía, pero siempre prometo mejorar, porque mire el foco donde está. Ahí mismo se realizan las maniobras de urgencias que hacen la colocación del tubo de drenaje para desocupar al paciente, y después en el servicio de urgencias el paciente es su mismo control. Esto es lo chévere, no se va a encontrar en ningún libro cómo va a ser el por-drenaje de un gato que ingresó por urgencias saturando tanto para después ir a mirar, sino no. Nuestro paciente, en el cual evaluamos una serie de tendencias, de marcadores, después de ejecutar las maniobras, ese paciente va a hacer su propio control, y ese paciente después del control ya nos está diciendo mucho: su estatus respiratorio, que se esté acicalando las patas, que esté calmado, y a eso le sumamos la ecografía, que ya vemos la línea pleural, las líneas A, corregido el derrame. Así lo hacíamos antes, 2015, sin embargo ahora tratamos siempre de mejorar, pensando en la seguridad del paciente. Ahora, antes de ingresar al paciente, tomamos presiones arteriales, siempre damos un soporte de oxígeno, preparamos el pabellón quirúrgico para hacerlo dentro de un área estéril. ¿Por qué? Porque todo lo que vayamos a hacer que requiere intervencionismo abre las puertas a los focos de contaminación, y el paciente en trauma con un foco de contaminación por ahí es lo peor que le puede pasar al paciente. Preparamos todo, preparamos al paciente, hacemos rasurar, utilizamos campos, utilizamos lo que médicamente y éticamente está diseñado para entrar dentro de una cavidad torácica de un animal. No miramos con tubos Negaton, no miramos con sondas urinarias, sino utilizamos lo que viene diseñado para estar ahí, que son los tubos de tórax de Mylar o cualquier otra empresa que ustedes quieran.
hacemos el drenaje y sobre todo ahora, pues antes lo hacíamos solo con un bloqueo de la pared torácica, ahora el paciente entra en anestesia y se intuba. ¿Para qué? Porque se nos está olvidando que es un síndrome de ocupación pleural, que no solo es el líquido, que también, ¿qué veíamos? El colapso del pulmón. Entonces, después de sacado el líquido, reclutamos y con eso recuperamos la oxigenación y perfusión más rápido del paciente, en lugar de darle chance de que después del tubo, en el postquirúrgico, caiga otra vez la saturación y el paciente siga en crisis. Y también, como es un paciente felino, nosotros debemos estar un paso adelante, sobre todo en el paciente felino, saber que vamos a tener que estar sacando el examen de control. Y estar sacándole 5 ml a un gato para los exámenes es difícil, 2 veces al día. Por eso colocamos un catéter venoso central, para tener una vía de fluido rápida y también para hacer la toma de muestras siempre que se requieran para ir mirando cómo va ese paciente, hacia favorable o hacia desfavorable. Es importante saber cuándo va hacia desfavorable. Y también, como es un paciente felino y sabemos que posiblemente no vaya a comer, y después de sacarlo de un síndrome de ocupación pleural, no queremos que entre una lipidosis porque no coma, y la verdad estar ahí con una jeringuita dándole a los gatos es un fastidio, tanto para el médico como para el gato. Entonces nosotros cuantificamos la sonda nasal, nasogástrica que decía la doctora, tampoco la ponemos porque esa vaina dura 1 segundo y se apaga. Y como nosotros no hacemos procesos de lavados bien de esas sondas, porque tenemos 7, 8 gatos con sondas esofágicas, de pronto en ese momento el auxiliar no la lavó antes de la comida y se tapó, y nosotros ahí ya tenemos una sonda que no va a servir de un gato. El tubo de esófago siempre va a estar permeable. Es un tubo de esofagostomía para gatos, no es una sonda anélato, no es una sonda urinaria, no es un cable de venocrisis. También lo indicado que viene para eso. Porque si el propietario lo está pagando, hay que tratar muy bien al paciente. Y eso nos va a permitir que el paciente salga en recuperación y esté en estas condiciones. Y se pueda dar de alta para la casa. Si come, el tubo de esofagostomía no tiene ningún inconveniente. Puede estar ahí puesto y el paciente come. Entonces siempre tener en cuenta que vamos a poner, siempre este es un combo felino, llamamos nosotros, que es un catéter venoso central y un tubo de esofagostomía para hacer el manejo de gatos que vayan a quedar dentro de la unidad de cuidado intermedio o cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque lo requiere tanto el gato como nosotros para hacer su manejo y para que esto tenga importancia en la recuperación. Problemas: perforar la tráquea, hacer el agujero muy grande, o un problema que vamos a ver más adelante que está pasando. La ecografía también necesita el soporte de oxígeno. Siempre recuerden hacer ecografía en pacientes médicos con oxígeno. Y los pacientes que salgan de procedimientos siempre deben ir a recuperarse unidades de cuidado intensivo o intermedio donde se haga un monitoreo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos puede ser contraproducente, puede tener represalias para el paciente. Esto es lo que pasa. Siempre los síndromes de ocupación pleural secundario y un colapso. O sea que nosotros podemos drenar, pero el paciente seguir con la disnea. ¿Por qué? Sigue el colapso. Por eso ahora entramos en los pacientes bajo anestesia y hacemos reclutamiento alveolar después de haber drenado. Y los cambios son inmediatos. Nosotros vemos, ingresamos al paciente con saturaciones de 70, 80 y el paciente sale con saturaciones de 99, 98, 100. Hay diferentes técnicas para hacer los drenajes. No sé si ustedes las hagan, las conozcan, que es la tunelización, la trocalización. Nos parecen técnicas salvajes. Son fuertes. Sin embargo, hay que saberlas hacer. Porque en cualquier momento uno va a tener que hacerlas. Y uno después debe saber cómo se fija un venoclisis a la pared torácica después de haberlo puesto como tubo de drenaje pleural. Que de todas maneras no se recomiendan hacer, pero de todas maneras son procedimientos que siguen salvando vidas. Otro síndrome de ocupación pleural, y tener mucho cuidado con los gatos, es que el pelo oculta lo que pueda estar pasando. Ver la disnea, pero no ver el tórax volable o el tórax inestable, que ya que nos está diciendo.
el paciente tiene una ruptura de la pared torácica, ya. O sea que no hay que buscar la ruptura por la radiografía, ahora hay que ir a buscar ¿qué? El neumo, que es el que está poniendo en riesgo la vida del paciente. La ruptura está ahí porque el tórax volante lo dice. Ahora hay que ir a buscar lo que compromete y está matando al paciente, que puede ser uno, el neumotórax por la pérdida de la presión negativa, o que los fragmentos hayan quedado hacia el interior del parénquima y el paciente tenga un neumotórax. En la radiografía, el patrón de neumotórax es un patrón de código de barras donde se pierde el signo de mar y playa. Por acá, que es la línea pleural, ya debería aparecer el parénquima granular y sigue desapareciendo rayas porque sigue habiendo aire. Este es Diego, está aquí sentado, que es una cosa que me gusta poner mucho porque es un estudiante de noveno semestre, décimo semestre de la universidad que gracias a Dios ya está viendo urgencias. Y es algo que hay que mirar, no sé por qué las entidades académicas se han demorado tanto en incluir esta materia dentro del pregrado. Si es indispensable que un estudiante sepa que un paciente con alteración respiratoria siempre debe tener un soporte de oxígeno. Y ahora lo otro es que ponen a dar urgencias al profesor que lleva jubilado hace 200 años. ¿No? También no tiene sentido. Porque es el de planta, porque es el titular. La utilización de los tubos de drenaje pleural también está indicada en cirugías cardiovasculares o torácicas para recuperar el espacio. Yo he escuchado a unos cirujanos que dicen que ellos abren el tórax y lo cierran y no dejan el tren. Muy osados, muy buenos, pero a nosotros nos da miedo todavía y nosotros dejamos el tren para ir recuperando y haciendo un monitoreo. Este es el problema principal que nosotros tenemos que no da tiempo. Cuando hay una perforación en un lóbulo, pero el trauma es cerrado de la pared, porque eso nos va a producir un aumento rápido y constante de la presión positiva que nos va a colapsar rápidamente el pulmón y eso no deja ni siquiera llegar al paciente al servicio de urgencias. Y es el neumotórax a tensión. En estas maniobras, en estos gráficos, lo podemos. Yo no lo entendía muy bien, no sé si ustedes también alguien diga rápido y lo coja, porque yo no lo entendía muy bien. Así es una cavidad torácica, hay un pulmón con presión negativa y esta se va moviendo a medida que el pulmón, la mecánica ventilatoria. Pero si el pulmón tiene una laceración y el paciente está ventilando, ahí se recupera la presión negativa, se saca toda la presión positiva. ¿Y qué pasa cada vez que el paciente inhala? Cada vez que el paciente inhala, se va aumentando la presión dentro de la caja torácica y esto hace que se colapse el pulmón. Y esta es la causa de muerte, de esas muertes que uno dice, ¿de qué murió? Ni idea, no llegó. El neumotórax de tensión es un enemigo oculto, al igual que la presión arterial. En ese caso, pues nosotros mirar si está indicada la toracotomía, para mirar si hay que hacer una recesión completa de algún lóbulo o simplemente hacer una recesión en cuña o hacer la lobectomía completa. Una de las contraindicaciones de la toracotomía es que el paciente de pronto puede entrar en paro, pero uno de los beneficios de la toracotomía, esto es soporte vital avanzado, esto no se puede hacer en cualquier clínica, en cualquier consultorio, ni con cualquier médico, hay que contar con un equipo. El gato volador que decía la doctora, casi siempre una de las consecuencias de este síndrome absurdo feliz, un gato se toca con la ventana, es la hernia diafragmática. Igual, paciente con hernia diafragmática es supremamente disnéico, taquipnéico y octopnéico. Sin embargo, el gato aguanta muchísimo, el gato puede llevar 8 días con hernia diafragmática. Y nosotros mirar dónde está el corazón, verlo casi golpeando la vesícula biliar arriba o el hígado, en el tercer espacio intercostal. Uno dice ahí, uy, algo pasa, esto no es normal. Sin necesidad de llevar a someter al estrés tan grande que implica la radiografía de tórax en estos pacientes. Este paciente es un paciente felino con problemas de piel que el dermatólogo formuló con estos ácidos grasos omegas 3 y 6 que son oleosos para suplementar. Y el problema es que ningún gato se come estas cosas, entonces se lo dan a la fuerza y el paciente de pronto empieza a tener tosecitas. Esas tosecitas acabalgaron la pleura y generaron muchas líneas B en los lóbulos craneales.
y ese líquido que le estaban dando oral se estaba yendo para vías respiratorias. Y por eso tenemos este patrón pulmonar: pleura cizallada, pleura cabalgada y líneas beta. La línea pleural es solo una línea fina blanca. Y este paciente, el riesgo que tiene es de una neumonía, porque ahora se está generando ahí un caldo preciso para que empiecen a colonizar bacterias. Les debo cardiomiopatías hipertróficas y dilatadas veninas. Tuvimos hace poco un caso de cardiomiopatia dilatada. Un paciente falleció, un paciente felino de 16 años que ingresó por derrame pleural. Tromboembolismos pulmonares a nivel de la ecografía es muy difícil de ver, yo solo he visto uno y no es un gato. Y la neumonía, que sí es más fácil, común de encontrarse en gatos, pero no tengo el registro de las imágenes, pues para qué les digo mentiras. Vamos a seguir viendo en el paciente felino, que es el uso de la ecografía en la reanimación. ¿Por qué? Lo más importante, al igual que saber cuál es el diagnóstico, lo más importante de la reanimación es encontrar qué causó que el paciente fuera en paro cardiorrespiratorio, porque si no, nunca lo vamos a poder revertir. Y pues ahí ustedes pueden ver imágenes fuertes, se recomienda discreción y prudencia. Tener en cuenta y su casuística, hablar cada uno en sus clínicas, la casuística de por qué los pacientes están entrando en paro cardíaco. Y una que nosotros encontramos es que nosotros estamos haciendo muchos tubos de esofagostomía, pero no se están calculando bien y no sabemos la nutrición y los requerimientos diarios que debe tener un paciente. O sea, no van solo a poner el tubo, hay que saber cómo se debe alimentar, cómo se debe hacer la limpieza, cómo se debe hacer el manejo de esta vía invasiva, que es un tubo de esofagostomía. Entonces, ¿qué encontramos? El paciente, cuando se iba a intubar, porque entraba en paro, un paciente que no tenía ninguna indicación médica que fuera a entrar en paro, encontrábamos cuando lo íbamos a intubar para la reanimación que la boca estaba llena de comida y que si no había aire quirúrgica, y cuando hacíamos la traqueotomía, de la tráquea empezaba a salir comida. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues que lo estaban llenando de comida por esa sonda, pero como para matarlo, efectivamente muerto. Y lo otro es saber que en el servicio de urgencias el paciente felino casi siempre su mortalidad es muy elevada. Vías aéreas quirúrgicas, no pelear tratando de intubar a estos pacientes, que va a ser muy complicado. Y en el trauma maxilofacial peor. Sin embargo, tener en cuenta que estos pacientes felinos tienen una tasa de mortalidad muy alta y que al final del día van a ir a bolsas rojas y van a ir al servicio de funeraria. Sin embargo, que ningún paciente se muera sin saber el diagnóstico y sin haber hecho todo lo posible. Nosotros como servicio de urgencias siempre reanimamos una cosa absurda, hasta los pacientes que no son reanimables. Es otra cosa que tampoco se debería hacer. Sin embargo, hemos aprendido, y muchos pacientes nos han dado muchas lecciones, pacientes de 22 años con tumores que comprometen el 80% del hígado, que ingresan en una crisis. Los hemos entrado en pabellón quirúrgico, hemos retirado el 80% del hígado y los pacientes han salido adelante. No se debe hacer esto. Éticamente hay que saber cuándo despedir a un paciente, cuándo saber que el paciente está en una crisis de sufrimiento. Consideraciones de la ecografía. La ecografía tiene que ser un examen ordenado y tiene que ser un examen que tenga un tiempo. Y lo más importante de la ecografía de emergencia no es la ecografía, es el médico que la está realizando, para que haga la interpretación de los hallazgos y para que ejecute maniobras con los hallazgos. Si usted es muy buen ecografista, y bueno, listo, dice, va, aquí hay derrame pleural, pero usted no sabe hacer una toracotomía, una toracocentesis, colocar un tubo de tórax, ¿qué va a pasar? El paciente va a morir y eso no le sirve al paciente. Y derrame pleural es algo muy puntual, muy focalizado, que cualquier clínico general lo puede hacer. ¿Qué hemos encontrado que es mi tesis de maestría? Los hallazgos incidentales a la ecografía pulmonar en pacientes que no ingresen o con leve disnea, que no ingresen con disnea, sino que ingresen para una valoración. ¿Qué hemos encontrado? Muchísimo derrame pleural. ¿Y cuál es la ventaja? Que estamos un paso adelante, antes de que el paciente ingrese por la disnea, la ortopnea o la taquipnea. El líquido no puede ser caracterizado por ultrasonido, por eso se recomienda, si se puede, siempre la punción. Y todas estas consideraciones la van a encontrar en marzo del 2018
en el capítulo del libro de ecografía de emergencias, del libro de emergencias y paciente crítico que va a salir para Latinoamérica, en el cual va a ser el segundo material publicado del tema de ecografía de emergencias, el primer material publicado de ecografía de emergencias en español, gracias a la confianza del doctor Javier Mowry, para incluir colombianos dentro de esa publicación. Hemos tenido esa oportunidad. El texto es mío, las imágenes son del doctor Carlos Núñez de Argentina, ustedes lo conocen, es un ecografista impecable. Las imágenes están muy chéveres. Es importante saber que todo esto es la urgencia, todo esto es el paciente crítico. Y todo esto es indispensable porque al final del día, entre más uno tenga variables, es lo que le va a dar peso al diagnóstico. Si uno no tiene variables, uno puede decir, sí, el paciente posiblemente tenga esto. ¿Qué le ha hecho? No, con verlo. Una medicina absurda que no puede seguir ejecutándose. Y importante también saber que todos estos son los pacientes que trajimos al baile, a la charla de crisis respiratoria. ¿Y por qué decidí hacer esta charla hace un año? Porque está en aumento. El paciente felino está en aumento. La consulta del paciente felino está en aumento, lo cual para el servicio de urgencias es una cosa maravillosa. Los gatos en urgencias son muy chéveres. Y también para crear conciencia de que estos pacientes no pueden ser atendidos en primera instancia por el médico de medicina felina. Tienen que ser atendidos por el servicio de urgencias. Porque el médico felino se convierte en este momento en el peor enemigo para esos gatos. Porque el médico felino en ese momento piensa no estresar al gato. Y ese gato hay que estresar. Bueno, ya, los colegas de Bogotá les presentamos el servicio de urgencias de terapia intensiva. Llevamos trabajando los 4 meses en la clínica veterinaria Canical. Hemos tenido remisiones de muchas clínicas de Bogotá, hemos tenido muchísimo trabajo para esas personas que llegan a sus consultorios, un paciente ingresa por trauma, ingresa con disnea, colocan una vía circulatoria, colocan una vía de oxígeno, pero saben que no pueden seguir haciendo el manejo de estos pacientes y muy amablemente nos lo remiten. Nosotros no le robamos el paciente, inmediatamente está estable, diagnosticado y manejado, lo devolvemos. Entonces el doctor Esteban, que es el presidente de la Asociación de Medicina Colombiana Felina, nos remiten muchos de estos pacientes felinos, los cuales nosotros muy amablemente le agradecemos y devolvemos. A veces bien, a veces en bolsita roja, pero no parece nada. Pero lo devolvemos y le comer. Nunca nos lo quedamos. Bibliografía hay muchísimas en el tema en medicina humana. Yo he tratado de sacar alguna bibliografía para medicina veterinaria. Ustedes también, si alguien necesita, si alguien sabe, yo siempre les envío porque yo siempre estoy en Facebook, siempre estoy en WhatsApp. Y bueno, este video para crear conciencia, si podemos apagar la luz.
Nos vemos en Politrauma esta tarde y en Ecografía Abdomen Trauma. Espero que les haya gustado y muchas gracias por venir acá a la jornada. Si alguno tiene alguna pregunta, unos 5 minutos. No aceptas pasantes. No aceptas pasantes. Un año ¿cómo es? Estadía aquí de internados. Bueno, antes de que se vayan, bueno, ya vamos a empezar con las preguntas, pero dos temas importantes. Primero, bueno, tres. Primero, agradecerles pues por la asistencia. Segundo, recuerden que el almuerzo está incluido dentro del taller, ¿sí? Dentro de la conferencia. Y por tercero, recuerden que este es el Congreso de la Familia Veterinaria, el Congreso de las Redes. Entonces cada uno tiene ahí su programa, el cual por detrás es una boleta para el ecógrafo, hay que hacerlo, llenar y sellar, y por cada